El jefe de gobierno de la Ciudad de México hizo un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas. ¿Sobre qué? Sobre las finanzas capitalinas. Es nuestro compañero Enrique Muñiz quien nos tiene toda la información. A casi 5 años de la actual administración, la economía de la Ciudad de México presenta indicadores sanos, con una deuda pública estable que no es sujeta de riesgo para el futuro de la capital. Así se destacó durante el Informe Económico 2013-2017, en el cual se informó que anualmente la ciudad ha registrado un crecimiento económico promedio de 3.2%. El PIB local es de casi 3 billones de pesos, lo que representa el 17.2% del PIB nacional, y con esto se contribuye al 25% del crecimiento de todo el país. Actualmente la deuda pública local es de 75.542.2 millones de pesos, que representa un desendeudamiento neto temporal de 917.4 millones con respecto al cierre de 2016. Para aquellos amigos que hacen del golpeteo político su práctica diaria, pues de una vez les estamos anticipando cuánto debe la Ciudad de México, porque no vayan a salir mañana con que descubrieron el hilo negro. Por ello reiteró que la inversión que se realizará para construir la planta de termovalorización no representa una deuda pública para la capital. Pues ¿cómo pueden decir que es deuda? Si se va a pagar, es lo que se está pagando por la energía eléctrica. Nada más que ahora vamos a usar 4.500 toneladas de basura para generar electricidad. Un proyecto que ha sido reconocido a nivel mundial. Mancera Espinosa garantizó que su administración entregará una economía local sana y fuerte a la próxima administración, aunque advirtió: la Ciudad de México seguirá siendo una entidad así, sólida financieramente, pero ojo, el riesgo es que se coloquen frenos. El riesgo es que una visión que no tenga claro lo que es deuda y lo que no es deuda vaya a colocar un freno al desarrollo de la Ciudad de México. Enrique Muñiz, 21 Noticias.